Gloria a Dios. Vamos a buscar en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra: Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Señor, te damos gracias, te damos honor y reconocimiento a ti. Te bendecimos, Padre, te pedimos que tú nos ministres y nos hables. Traigas tu palabra a nuestras vidas, Señor, que nos edifiques, que nos impartas esas palabras de vida que solamente tú, Señor, sabes entregar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en la palabra de Dios para todos. Dice: Entonces los líderes de Judá se humillaron y dijeron: El Señor está haciendo lo justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, Semaías recibió un mensaje del Señor que decía: como ustedes se han humillado, ya no los voy a destruir. Dejaré que unos pocos escapen y no descargaré toda mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Pero ustedes serán sometidos a él, para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Bueno, aquí encontramos en segundo de Crónicas 12, encontramos lo que tiene que ver con unas palabras que le fueron dadas a Roboam, hijo de, como sabemos, Salomón, nieto del rey David. Porque en este punto de la historia es cuando las cosas en Jerusalén y en Israel en general, como un pueblo unificado, comienzan a tomar una dirección indeseable. De tal manera que en los años de Roboam se inició una cierta, lo que podríamos llamar apostasía, ¿sí? O una cierta, sí, apartarse del Señor, básicamente. Ahí fue donde inició. Si bien Salomón tuvo sus deslizamientos y sus tropiezos, que indudablemente que los tuvo, y digamos que dejó empoderando unos comportamientos que más tarde le ganarían el pulso a esta conducta piadosa que se había establecido en tiempos de David, pues no es hasta el caso de Roboam, hasta su reinado y su ejercicio ministerial, llamémosle, que ya abandonan al Señor como tal, o sea que ya es algo claro. No hay que desconocer que Salomón tuvo que ver en eso, ¿sí? Es como las cosas que acontecen hoy en Colombia, digamos. Hoy estamos frente a unos eventos, pero hay unos responsables de lo que aquí acontece hoy en día, ¿sí? Es un tema pues en el que me siento muy tentado a entrar, pero no lo voy a hacer porque no hace falta para que ustedes entiendan esto. Lo cierto es que Salomón fue como que dejó estableciendo o dejó abriendo unas puertecitas pequeñas, llamémosle, ¿sí? Que más adelante serían la vía de entrada a toda una fuerza de iniquidad que encontraría asiento, digámoslo así, en los reyes de Judá y en sus contrincantes, porque Roboam tenía un contrincante más adelante que sería Jeroboam, y entrarían en esta situación que más adelante, como ustedes saben, llevaría a la división de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, de los cuales el reino del sur corresponde a Judá y Jerusalén. Algo completamente indeseable, por supuesto. Entonces, en tiempos de Roboam, sube Sisac contra Jerusalén y le hace la guerra, contra Israel en general, le hace la guerra.
¿sí? Sisac, rey de Egipto. Estamos hablando de generaciones atrás de este rey que vimos el día de ayer, Faraón Necao, ¿sí? Que tuvo su lucha contra los babilonios en Cárquemis, como lo vimos el día de ayer. Entonces estamos generaciones atrás. Sí, mire que esta Lidia que se presentó siempre con esa potencia regional que era Egipto, en la que Israel siempre se vio o amenazada o ciertamente casi que menoscabada por Egipto, ¿sí? Hasta que le sucede este otro imperio fuerte, mucho más fuerte, que es el rey de Babilonia con los caldeos. Pero mire que el tema con Egipto era un tema de larga data, digamos, de una historia de hostilidad y de una, digamos, legendaria enemistad entre Israel y Egipto. Egipto, por supuesto, en ese punto histórico representa todo lo que el enemigo establece en la tierra. Establece idolatría, establece pecado, establece oscuridad, establece tiranía, establece ocultismo. Egipto es una representación simbólica del mundo. En muchas partes de la Escritura vamos a encontrar que Egipto representa el mundo. ¿Y por qué decimos que el mundo? Porque se ve lo que Satanás quiere establecer en el mundo: confusión, engaño, ocultismo, tiranía, idolatría, politeísmo. El politeísmo, por ejemplo, es fuerte en la cultura egipcia, ¿sí? Es algo fuerte allí. De hecho, hay uno de sus muchos demonios a los que sirven es Apis, que es como un toro, ¿sí? Que en Jeremías Dios destruye y rebaja, digamos, en su poder, y digamos que ya ahí comienza el ocaso imperial de Egipto y queda como una potencia secundaria regional, aunque de ahí no haría más que irse desvaneciendo hasta lo que vemos hoy, que Egipto es un país, obviamente, pero nada parecido a lo que es un imperio. Y Egipto, si se quiere, es un lugar donde han quedado, digamos, los despojos de una cultura pues, que Dios condenó y demostró que esa era una cultura infructuosa, y quedaron en vergüenza. Y hasta el día de hoy, a pesar de que son politeístas, a pesar de que tienen unas confusiones ahí ya culturales, hoy en día Egipto sí hay que decir que ya está bastante, digamos, llamémosle así, diversificado. ¿Por qué? Porque ya no es la cultura egipcia en sí misma la que impera, digamos, en territorio de Egipto, ¿sí? Sino algo de sus ruinas del pasado, algo de sus culturas y religiones del pasado, con algo muy fuerte que hoy se ve, que es el Islam, que está tomando mucha fuerza en Oriente, en regiones cercanas a Oriente, ¿sí? Pero Egipto, por decir hoy, nada más basta ver el Cairo, por ejemplo. Es una ciudad de unos problemas fuertes, en los que se ve la ineficacia de sus administraciones en gestionar, pues, un cierto bienestar para sus ciudadanos. Y ya está muy lejos, insisto, de ser aquello que fue en tiempos previos a la batalla en Cárquemis contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Desde ahí ya comienza, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque el mundo, estamos viendo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Estamos viendo cómo Dios condenó en Jeremías 46 a Egipto, le hizo un juicio parcial y adelantó un juicio parcial a Egipto y lo dejó en una condición en la que pues no es relevante Egipto, aunque sí en Medio Oriente obviamente no sería algo de lo cual pues digamos desconocer. Podemos decir con seguridad que no es esa potencia regional a la cual se sometían las demás naciones, al báculo de Faraón se sometían todas las demás naciones. Ya no es eso. Egipto, sin embargo, hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo asiento de una cultura de confusión, de politeísmo,
de engaño, de demonios, de todo eso y más. Y se mantiene firme en su hostilidad y enemistad a Israel, y esto vamos a tratar de desarrollarlo hoy porque de eso se trata lo que estamos leyendo, ¿sí? De hecho, la batalla de los 6 días en gran medida tuvo que ver con un conflicto, una tensión entre Egipto e Israel como pueblo de Dios, ¿sí? Por aquello de los altos del Golán. Bien, entonces, ¿qué pasó con Egipto? Egipto en este tiempo, en el de Roboam, sí estaba fuerte, sí era potencia, la potencia regional. Su cultura se había propagado, tenían cierto esplendor Egipto, ¿sí? Aprovechando, digamos, mucho de lo que su posición geográfica le permite como ventaja competitiva, que es estar cerca del Nilo y el norte de África, que eso es una tierra, pues, en ciertas zonas muy buena, ¿no? Pero Dios usó a Egipto para castigar que Roboam permitió que se apartaran del Señor. Y eso usted lo encuentra en el versículo 1 del capítulo 12 del que estamos leyendo, ¿sí? Usted lo puede ver allí prontito, como se dice en el primer versículo, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. ¿Sí? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ese es el tema del liderazgo, ¿sí? Israel siguió a David, un corazón fiel, un corazón de fe, un corazón de temor a Dios, un corazón de altísima reverencia, única. Eso no se ha vuelto a ver ya, realmente, y no se va a volver a ver, ¿sí? Un corazón como el de David, ¿sí? Es único, o sea, es unas características muy especiales que tuvo David. Dios lo hizo que se convirtiera en un líder y llevó a Israel a su máximo esplendor y gloria y consolidación, porque ya hay que decir que si bien aquí dice que Roboam había consolidado, es como decir que Israel hubiese reposado de todo lo que le costó ascender y de todo lo que le costó buscarse un lugar y de todo lo que le costó hacerse respetar, porque mire esto, en el caso de David, él logró hacer que Israel fuera respetado, logró que lo respetaran, pero para que a uno lo respeten uno tiene que mostrarle algo al enemigo, ¿estamos de acuerdo? Para que uno lo respeten uno tiene que mostrarle algo hasta al vecino, y si se quiere hasta los hijos, en todo lado. Así es, ¿sí? Porque hay que mencionar que la gente se mueve ante símbolos, ante señales. Es decir, por ejemplo, uno respeta una investidura de autoridad, debería ser así, ¿sí? Debe respetar una investidura de autoridad. Pero en el caso de Israel, pues era un pueblo que cuando los madianitas les daba la gana entraban, lo asolaban, le quitaban los trigos, le quitaban los arroces, le quitaban la comida, los animales, los ponían a tributar y luego salían y entraban los amonitas y luego entraban los filisteos y entraban unos y entraban otros. Un pueblo con el vallado caído. Eso es porque no los percibían fuertes. ¿Y por qué no los percibían fuertes? Porque no tenían la fortaleza que en este caso tenía que ser Dios, no había otra fórmula allí, ¿estamos de acuerdo? Al momento en que entraba un líder, como el caso del rey David, a seguir fielmente al Señor y Dios comenzaba a despachar su agrado, su bendición sobre el pueblo comenzaba a tomar fuerza. Pero a David le costó sangre, le costó luchas, le costó un reino muy belicoso y constantemente en campañas militares. Hasta el último día de su vida, sus generales estaban en batalla, todos. Él ya no, pues no. Él fue un gran guerrero, sin duda, valiente como pocos, muy diestro en su forma de pelear, pero no cabe duda que ya pues en su ocaso de la vida él ya no peleaba porque no podía. Pero hasta el último día tuvo lucha. Salomón ya tenía el respeto de los filisteos, ¿sí? Ya tenía, él heredó el respeto de su padre, pero así es porque le notaban la fortaleza, ¿sí?
A uno, la verdad es que no lo van a respetar si uno no demuestra ciertas cosas, y si uno no tiene si uno no proyecta unas ciertas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? A usted no le van a respetar el cristianismo, por ejemplo. A usted le va a tocar como David, dar unas peleas perseverantes y dedicadas en obediencia al Señor y en servidumbre a su voluntad. ¿Sí? Hasta que de repente, con los años, si usted hace bien las cosas, pueden decir, yo no estoy de acuerdo con usted, pero lo respeto. ¿Sí? Porque así hay gente en la vida que no se va a poner de acuerdo con nosotros nunca. Pero eso sí, pero te respeto. Yo conozco muchos pares míos, pastores, gente que conozco cercano, que empezaron así, que empezaron, digamos, siendo vituperados porque no les respetaban, ¿sí? Ahora, esto obviamente no toca solo a los cristianos. Cuando una persona no tiene fuerza, cuando una persona es inconstante, cuando una persona no tiene resultados, no lo respetan. La gente no se mueve ante eso. ¿Sí? Y yo creo que eso de que lo respeten a uno es algo de que debe írselo uno ganando. ¿Sí? Y es algo bueno. La verdad es algo bueno. ¿Sí? Tiene uno que proyectar una imagen pues, que satisfaga a la gente. Diga, yo a esa persona, por ejemplo, dice, yo no estoy de acuerdo, no me parece, pero lo respeto. En tiempos de David y Saúl, por ejemplo, y de ahí para atrás, eso mejor dicho, Israel era como el parque de los caprichos de las potencias regionales. ¿Sí? Así, los madianitas se fortalecían y decían, vamos contra Israel, asolémoslo. Es un pueblo sin cabeza, es un pueblo sin cultura definida, es un pueblo sin identidad clara, es un pueblo debilucho. Sus reyes son unos pusilánimes medrosos que no le dan pelea a nadie. ¿Sí? Por eso Dios levantó uno en tiempos de los jueces que tenía una fuerza sobrehumana, es Sansón, ¿sí? Para compensar un poquito eso, porque de otra forma no habría identidad de Israel. Y insisto, ya vamos a ver por qué Israel es tan importante hoy. Sí, o sea, Israel tiene un rol en la historia humana y en la humanidad de muchísima importancia. ¿Sí? Pero entonces, aparte, los reyes, por ejemplo, de Madián, de Amón, de los moabitas, de los, qué sé yo, los que hoy son los sirios, que antes era, lo que Irán, lo que hoy es Irán, Irak, que es Babilonia y Siria, todo eso no lo respetaban nada, eso mejor dicho. Aparte estaban ubicados en una zona muy estratégica, ya pegaditos al Mediterráneo, un lugar, digamos, de ciertas ventajas hasta de rutas comerciales y todo eso. Entonces eso era, y aparte estaba una figura detrás de todos esos movimientos que lo vimos nosotros, hace ya años lo vimos, que es la bestia. La bestia en ese momento estaba suelta, que es otra entidad espiritual distinta a Satanás, pero dentro del reino de las tinieblas, que era quien gobernaba eso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en Egipto gobernó la bestia. Más adelante en Babilonia también. Y así. Y Israel era como el foco, ¿sí? Ahí. Hoy sigue siendo el foco. Por eso es que hay tanto conflicto allá en Medio Oriente. Y hay que entender esos conflictos como pueblo de Dios. Pero no los respetaban. David bajó al gigante, por ejemplo. Y de ahí para adelante comenzó a hacer respetar. ¿Pero por qué? Porque él tenía el respaldo de Dios, porque es que uno no se puede enfrentar a las cosas sin el respaldo de Dios. Y si usted quiere que le deje un consejo, es para que a uno lo respeten, uno tiene que estar respaldado por Dios. ¿Sí? Y puede que no estén de acuerdo, puede que, por ejemplo, aquí hay gente que se ha ido y no ha vuelto a la iglesia, está bien, gente que en algún momento conversé yo con ellos, les serví, les enseñé, les guié,
los edifiqué y todo, y se fueron. Y yo no tengo ningún problema por eso, a mí eso no me quita el sueño, bendita sea mi roca. ¿Por qué? Porque yo estoy respaldado por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a mí no me sostiene un brazo de carne, a mí no me sostiene una buena opinión de la gente, a mí no me sostiene nada de eso, bendita sea mi roca, insisto. Pero ellos, lejanos, distantes, allá, respetan. Porque es que este no es un movimiento que apareció y desapareció. O la persona que ustedes tienen enfrente no es un pastor, y obviamente yo represento un ministerio, no es un pastor necesitado, no es un pastor de doble mensaje, ¿estamos de acuerdo? No, sino que el Señor nos tiene el vallado puesto así, bendito seas tú, Señor, Padre eterno, y dice, yo te defiendo, tranquilo. Y eso que oró David, dice que tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, eso lo hemos sentido como ministerio, y aquí estamos, y bendito sea el Señor, aquí nos tiene, ¿estamos de acuerdo? Yo no sé, entonces pero hay gente que aunque está en desacuerdo, respeta, ¿sí? A mí yo me acuerdo, en los momentos más donde nuestro ministerio era más vituperado, llegaba gente que nada que ver y me decía, me llamaba por mi cargo, pastor, ore por este lote, ore por esto. Y yo me quedaba sorprendido porque mi nombre y mi apellido estaba en confusión, en vituperio, en situaciones. Y yo decía, ahí estás tú, Señor. Y ese era el respaldo del Señor, que siempre estuvo, bendito sea el Señor. Pero para eso uno no es que tenga que ser perfecto, porque aparte eso ni se puede. Uno tiene que hacer lo que vimos ayer, esfuérzate y sé valiente, lo que le dijo Josué, y estar respaldado por el Señor. David lo logró. El Hiram, rey de yo no sé qué parte, ya ni me acuerdo de eso, de Tiro, creo, o de alguna parte cercana a Israel, hizo un pacto con Salomón. Le dijo, tranquilo, nosotros somos panas, amigos somos, ya no, aquí no hay pleito, ¿sí? Es como, yo te mando la madera para el templo, tranquilo, aquí no vamos a tener problemas. Eso no es buena voluntad, eso es respeto, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que vemos, por ejemplo, en las guerras económicas de hoy, que Estados Unidos está proponiendo unas reformas a nivel comercial con los demás países. Y podemos alegar, podemos pelear, todos los demás países, pero toca respetar, porque es que es un país, por ejemplo, nosotros lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos es menos del 1% de todo su mercado en general, ¿sí? Mientras lo que para nosotros eso menor al 1% de lo que le vendemos a Estados Unidos, para nosotros representa el 30% de los ingresos por comercio exterior. Imagínense eso. Y viene cualquiera, pues una persona como a moverse imprudentemente en eso. Pero eso no es un tema de ahora, sí, desde los tweets uno ya lo sabía hace mucho tiempo. Sí. Colombia no puede ser respetada, no puede ponerse, no tiene el sartén por el mango, en nada, ¿sí? Se ponen, por ejemplo, a pelear con Israel hoy en día. Israel es del tamaño del valle del tamaño de Cauca, chiquito, ¿sí? En un día te lo recorres de sur a norte en carro, Israel. Pero Israel es riquísimo, es una cosa brutal lo que se ve allá. Es más caro que París para comprar la comida, es exagerado, ¿sí? Sus autopistas están a la altura de las mejores de Norteamérica, ¿sí? Y entonces entramos en pelea y yo ya no te doy carbón. Cuando nosotros necesitamos Israel para que nos entrene a nuestro ejército, para que nos dé sus armas, para que nos brinde su tecnología, para que nos bendiga con su sacerdocio, para que nos dé sus procesadores, para sus máquinas, para sus cajeros automáticos, para su industria farmacéutica, lo necesitamos para sus sistemas de riego, lo necesitamos para todo.
Obviamente hay que mencionar que también lo necesitamos para bendición de nosotros, porque dice que orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, pero no, sí. Ese es el problema de que haya un líder ciego espiritualmente y toda una generación, una comunidad enorme de ciudadanos que siguen esas influencias políticas y espirituales, que no van a hacer otra cosa que desmejorar a Colombia, ¿sí? Y llevarla a un nivel donde si antes no se la respeta, es que amigos, les digo, aquí no nos respetan ni los propios. ¿Sí? Hoy volvemos a ver en el territorio colombiano banderas del ELN, ¿sí? De las disidencias, de todo lado. No nos respetamos ni nosotros. Nos van a tener respeto en el continente. Y eso es por hacer mal las cosas. Usted haga mal las cosas en todo lo que se propone, ¿sí? Sea un mal padre, sea un mal administrador, por ejemplo, desaproveche las oportunidades, y no lo respetan, ni en la iglesia lo respetan. ¿Sí? La gente es dura. Uno tiene que demostrar, ¿sí? Y por ejemplo, si uno tiene un cargo, la gente dice acepto el cargo y lo respeto. Pero aún en ese cargo esperan que uno demuestre. Como pastor, como esposo, como padre, hasta como arrendatario o como lo que sea, hermano, como socio, como sea. Entonces, nosotros tenemos dos formas de hacer mal las cosas. Una es en la parte espiritual y otra es en la parte general, digamos. Y hay gente que se da el lujo de embarrarla en ambas instancias, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Son pésimos en su gestión espiritual y pésimos en su gestión en las cosas profanas de la vida. Eso, mejor dicho, eso es. Casi que no importa lo que diga esa persona. Por lo general dan consejos de todo, saben de todo, ellos entienden todo, ellos dicen todo. Sí. Pero nadie dice, ay, ese consejo, sí, ese consejo hay que oírlo. Esas son palabras de alguien que ha prosperado. Esas son palabras de un buen administrador. Esas son palabras de una persona fuerte espiritualmente. Esas son palabras de una persona que cuando ora por ti te bendice y que si tú la sigues te bendice más. ¿Sí? Eso no lo tiene todo el mundo, señores. No lo tiene todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que yo les digo a ustedes, tanto como les sea posible, oigan y escuchen el consejo y la predicación apostólica. ¿Cuál es esa? La del apóstol Álvaro. Puede que usted no entienda. Yo sé que aquí hay gente de pronto muy nuevita en los caminos del Señor, que llevan poco, que no saben mucho de la historia, que no saben mucho de las cosas de la Biblia incluso. Pero yo te lo digo desde una perspectiva madurada, todo eso. Esa es una palabra de bendición, de canas, de madurez espiritual. Esa es una palabra de método, esa es una palabra de un fruto, ¿sí? Pero obedecerla, ¿no? ¿Sí? Porque hay gente que llega al equívoco tan grande de indisponerse contra el apóstol. Y obviamente aquí es difícil que eso pase, pues porque yo represento casi que una cosa muy, un espejo, ¿no? O guardando las proporciones de lo que él. Entonces es difícil, pero uno se da cuenta. Sí, uno se da cuenta que hay gente indispuesta. No, nosotros debemos tener una actitud entendida en esos apartados, ¿sí? Entendida. Porque usted le voy a decir algo. Con el Señor o sin el Señor, usted las posiciones que asuma las va a tener que pagar. ¿Sí? O sea, usted va a desempeñarse de una manera según como entienda. Y le voy a decir algo, nadie le va a perdonar eso. Nadie le va a perdonar. Uno se desempeña mal y no se lo perdona a nadie, ¿sí? La mamá de pronto se lo perdona.
Pero aún a veces la mamá dice, ya no más contigo, ya no más. Eres un díscolo rebelde, eres un mal trabajador, eres un derrochador, yo no voy más contigo, no te apoyo. Y a veces vemos esos comportamientos en las madres y padres y es legítimo. ¿Sí? Hay gente que, nosotros todo lo vamos a tener que pagar así. Y la gente dice, no, es que pobrecito, sí, pero desaprovechó una oportunidad. Es que pobrecito por esto o aquello, sí. Salvo en ciertas circunstancias, hay situaciones que se comprenden de la gente, pero en otras no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Israel sufrió así. ¿Por qué? Porque no se hacía respetar, porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque para uno no tenerle miedo a un ejército, presta atención, o uno es un loco, ¿sí? O uno tiene algo que le da confianza superior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente hay que también ser prudente. Es decir, este Sedequías del libro de Jeremías decía, yo me le planto al rey de Babilonia. Ahí no era. Hay ejércitos con los que no se puede pelear, son superiores en número, superiores en todo, ¿sí? Pero hay momentos donde el Señor te dice, sí, yo estoy contigo, vamos a darle pelea y te los voy a quitar en breve. Y así lo dice, mire, en el versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, Jehová, justo es Jehová, cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Diga conmigo, en breve. Eso de en breve solo lo puede hacer Dios. Las cosas en breve en nuestra vida solo las puede hacer Dios, ¿sí? Solo las puede hacer Dios. Y aquí empieza ya tu desempeño, humillándote delante del Señor y de su santa palabra, ¿sí? Y delante de su revelación. Sí, porque de un arpazo te puede rescatar, como lo va a hacer con la iglesia. ¿Sabe usted qué significa rapto? Es la palabra arpazo. En breve, justo cuando se comiencen a poner feas las cosas, nos saca para que nos encontremos con el Señor en el aire y así estemos siempre con Él, Señor, como dice Tesalonicenses. Pero eso se proyecta a muchas cosas. En breve es cuando solo la mano de Dios y su fuerza y agilidad pueden intervenir en una circunstancia porque lo amerita, ¿sí? En este caso, no le iban ni siquiera en el mejor momento, porque Roboam, digamos que tenía los ejércitos más esplendorosos. Imagínense que en los tiempos de Roboam, la plata tenía poco valor, o sea, la plata, el metal, ¿sí? Eso tenían candelabros de oro, escudos de oro, cascos de oro, tenían aparejos dentro de las casas y de los palacios de oro, abundaba el oro. Era una consecuencia de la robustez que habían adquirido. Sin embargo, Sisac entró y les quitó todo lo del oro, porque Dios les dijo, no los va a destruir, pero va a quedar una consecuencia de haberse apartado de mí, porque esta generación no sabe. La cosa con la generación de Roboam era que no sabía, ¿sí? Es distinta a David, incluso es distinta a Salomón, porque Salomón sí vio las luchas de su padre. Salomón de pronto sí supo, hasta por el cúmulo histórico y por su propia experiencia, que Israel le costó. Pero quizá quien mejor lo tuvo, lo entendió fue David, que vio un pueblo del cual se le burlaban. Salía un paladín todos los días y les decía, mándenme un hito a pelear, cobardes israelitas, mándenme uno. ¿Sí? Y se les burlaba de Dios, se les burlaba de su cultura, se les burlaba de todo, se les burlaba. Y ese era el Israel que David tomó, ese era el Israel. Así usted puede ser así, puede ser que ese sea el inicio suyo, ¿sí? Y así usted va a tener que desempeñarse en diferentes aspectos de la vida, ¿sí?
Y hay un camino en el que nos tenemos que desempeñar muy bien, es en el camino de la fe y en la parte espiritual, ¿sí? Delante de Dios. Y eso es inicialmente con humillación delante de Él. Bueno, entonces, Egipto siempre ha significado todo eso y ha implantado eso. De hecho, el mundo entero está bajo el maligno y, eso lo dice la palabra de Dios, y es una, como simboliza a Egipto, el mundo, la confusión, el engaño, todo eso. ¿Sí? Eso iba a ser, Dios iba a permitir que ese imperio entre, un imperio que más adelante juzgaría, sin duda, el Señor en Carquemis, como lo vimos ayer, pero hoy, en este caso, con Sisac iba a entrar e iba a someter a Israel, ¿sí? E iba a ponerlo a tributar, ¿sí? E Israel ya no podría, a partir de ese punto, ya no podría desempeñarse soberanamente en lo que acontecía dentro del país. No iba a poder desempeñarse espiritualmente, porque estos reyes eran tiranos. El día que les daba la gana entraban al templo y les quitaban todos los utensilios, y los utensilios eran parte de lo que Dios consideraba necesario para llevar a cabo el culto, que hasta ese momento funcionaba como medio de propiciación por los pecados. De hecho, usted lo puede leer, mire, o sea, usted lo puede leer ahí mismo, en el versículo 10 o 9 podemos leer. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros ¿de dónde? ¿De dónde? De la casa de Jehová. Eso es como que aquí de pronto entraran y tras, se llevaran el piano y se llevaran los parlantes y todo, y se llevaran los micrófonos y el televisor. ¿Y qué pasó? No, fue que el pastor no pagó el arriendo. Algo así, ¿sí? Y entonces uno dice, entonces cualquiera dice, no, entonces cantemos hacia capela. No, cuando es una mala gestión, no. Estas son cosas necesarias. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay años de inversión. Y no solo mía, por supuesto, de los que me precedieron y todo. ¿Cierto? El mismo local y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se es soberano. ¿Sí? Entonces Sisac subió y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Ahí se fue el oro. Chao. Ahí se fue el oro. Y los tesoros de la casa del rey. Esa debió dolerle mucho a Roboam. Dice, todo lo llevó y tomó los escudos de oro. ¿Recuerdan que les dije que los escudos eran de oro? ¿Eso dónde lo ve usted? En ningún lado. Así era el esplendor. Esas marchas militares de esos tiempos debieron ser una cosa. Salomón, ¿no? Muestra, a ver, salgan a marchar los ejércitos. Y todos los de la región calladitos, hasta el egipcio, hasta los egipcios calladitos. Pero una vez Dios, porque en el oro hay una imagen, pero cuando espiritualmente, cuando Dios se quita, ni el oro es suficiente. ¿Sí? Usted dice la plata, que Dios se quite de tu lado, no es suficiente. Que tu apellido no es suficiente. Que el título profesional no es suficiente. Dios deja un hueco en tu vida donde no te esté respaldando y eso sí que lo vas a sentir. Sí, eso sí que lo vas a sentir. Por eso yo cuido. O sea, yo hablo esto no porque yo me invento esto, es porque a mí me habla esto. Yo debo cuidar el privilegio de que Dios está pues protegiendo, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Ellos todavía tenían el esplendor, porque así es la gente. Puede tener el esplendor, pero que Dios ya se haya ido. ¿Sí? Pero Sisac, a Sisac, el rey de Egipto decía, antes mejor, los escudos de oro, esa es la tierra que tenemos que conquistar. Esa es la tierra. ¿Sí? Si eso no nos dan pelea a nosotros, les quitamos los escudos de oro. Mira lo que dice. Y los escudos de oro que Salomón había hecho, Salomón los hizo, tenía sus procesos de hacer.
Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Pero ya, o sea, uno ve que aquí es el tema lo ideal sería perder lo mínimo, ¿no?, de todo lo que Dios en nuestras vidas puede concedernos, ¿sí? Nadie lo ha logrado, es la verdad, pero nosotros tenemos algo que nos distingue y es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Para intentar que el Señor se establezca, se instale en nuestras vidas. Y esto va indudablemente a tener unas repercusiones en general. Ahora, volvamos al 7 y 8, que son los versos que yo quería citar. Pues no sé, tal vez no nos quede mucho tiempo, pero vamos a intentar. Porque dice, en el 8 dice, pero serán sus siervos. ¿De quién? De Sisac, rey de Egipto. Para que sepan, porque esta generación no sabe, dice, esta generación no sabe lo que es que Israel sea irrespetada. Y así es. Ese es el problema de las nuevas generaciones. Las generaciones nuevas, en su imprudencia, obviamente, desconocen mucho de la historia, de todo lo que ha acontecido. Por eso es que los hijos, por ejemplo, dicen, esta casa, dice, a mí no me gusta esta comida. Es que esta casa no hacen sino regañar y una cosa y todo eso. Espérate que sea adulto. Espérate que críe hijos, espérate que tenga que poner un plato de la mesa en la boca de sus hijos, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Ahí se da uno cuenta cómo es la cosa. Y si uno tuvo un papá, por ejemplo, que le dio seguridad, le dio prosperidad, lo hizo andar en un carro bueno, le dio una buena educación, le dio ejemplo. Al papá lo veían leyendo, al papá lo veían estudiando, lo veían entrenando, lo veían orando, lo veían todo eso. Eso es diferente, hermano. Luego, después de que pasen cierta edad, ya lo comienzan a respetar a uno, ¿sí? Después, pero al principio no, al principio les parece mal, porque ellos no saben lo que son hogares que se ven, ¿no? Hogares de desprovisión, hogares donde no lo respeta nadie, donde les piden la casa porque no pagaron, hogares donde no hay para el agua, ¡pum!, se corta el agua, dice, ¿qué pasa? Me iba a bañar y no salió nada, ¿sí? Así hay niños así les toca, ¿sí? ¿Y qué pasó? No, que el papá no pagó. ¿Y qué pasó con el papá? El papá pues que se fue el viernes y no aparece, dice, ¿sí? Así es, ¿sí? Porque a uno hasta las empresas lo tienen que respetar, hermano. Que uno paga todo, ¿estamos de acuerdo? Que tiene el gas ahí, que tiene que si la luz, que es importante, hasta el internet, hermano, todo eso. Sí, pues hay hijos que de pronto no tengan la experiencia, pero esa experiencia es sana para edificar, para educar, pero no es sana que permanezca uno allí. Lo mejor es que la gente se meta en un buen rol y entienda y se meta en la película, digamos, y hacer que esto que dejó se mejore y que esté mejor y todo así. Dios les quería enseñar eso. Les decía, para que sepan lo que es servirme a mí. Ahora, mis hermanos, en este apartado, porque no nos queda tiempo ya, servirle al Señor. Yo venía a hablar de cómo Israel ha servido a lo largo de las generaciones a Dios, pero eso va a quedar para otra ocasión. Pero así resumido, servirle al Señor significa que uno se humilla, uno deja que su voluntad lo guíe, que su identidad migre hacia algo que tiene que ver con Él. ¿Sí? Cuando uno sirve al Señor, es una condición muy privilegiada.
Eso es muy distinto a servir al pecado, por ejemplo, o a servir al hombre, o a servir a los jefes tiranos y cambiantes. Sí. Y sabe una cosa, el Señor lo está invitando a usted a eso. Sí. O sea, esto no es para... Cualquiera dice, no, es que eso es cuento de usted, pastor, que usted está metido. No, yo lo que sí hice, con el debido respeto suyo, es que lo entendí rápido. Sí. Por eso yo comencé mi carrera ministerial a los 17, 15 años, siendo líder asistente, antes de eso líder de intercesión, todo pasito a pasito, yendo detrás de gente que sabía. Hoy sigo yendo detrás de gente que sabe mucho más que yo, gente que también yo recibo bendición de otros que han trabajado por lo que yo disfruto. Yo no tengo ningún problema en reconocer eso, yo no tengo ningún problema, pero lo entendí rápido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora usted dice, ¿será que alguna vez yo serviré al Señor? Sí. ¿Al mismo tiempo que trabajo? Sí. ¿Al mismo tiempo que soy padre? Sí. Servir al Señor es algo muy, complejo, que hay que entender. La forma en que mi vida sirve al Señor, la forma en que mi tiempo le sirve al Señor, la forma en que su palabra está en un depósito, porque muchas veces el servicio inicial es que uno sea el depósito de la palabra, de la verdad, y que cuando uno hable, salga eso. Ahí ya está sirviéndolo uno al Señor. Luego vienen otros aspectos que ya nos hacen más digamos, ¿qué podemos decir? Más definidos en lo que somos. Por ejemplo, a uno ya lo caracteriza lo que uno es, pero lo que ha hecho en servicio al Señor. Pero esos son los años. Sirvan al Señor, mis hermanos. No los van a respetar al principio. Y menos si usted ha sido de esos que no ha sido constante antes, pero ahora ha llegado el momento. Tome usted el desafío que el Señor le da. Siga el llamado celestial. Obedezca su palabra. Deseche la vanidad de este mundo, los engaños, el imperio de Egipto, deséchelo. ¿Sí? Dígale, Señor, yo te quiero servir y comienzo sirviéndote con mi dinero, te sirvo con mi tiempo, te sirvo siendo el depósito de tu palabra, así. Porque usted dice, de pronto hoy, las naciones, ¿no? Es difícil de entender, pero muchos hay siervos de las riquezas. ¿Y qué dice la palabra del Señor en cuanto a eso? Sí, en cuanto a eso, ¿qué dice la palabra del Señor? Ninguno puede servir a dos señores. Han leído, ¿verdad? Ninguno. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, diga conmigo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Al contrario, las riquezas deben servir al Señor. Si hay gente que Dios lo está prosperando, ¿sí? Porque eso no está vetado. Dios podría, ¿sí?, prosperarlos a ustedes. Depende, pues, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? El Señor quiere que esa riqueza tenga un servicio a Él, ¿sí? Y que el Señor se lo muestre. Hasta ahí llego yo, porque alguno dice, ay, ya, suspicaz. Se pone suspicaz y precavido, todo eso. No, tranquilo. ¿Sí? Cuando usted llegó, esto ya estaba hecho. Así que calmado, ¿sí? Pero tengo un caso en la mente de una persona que prosperó, podríamos decir, así como dijo la palabra, en breve, así, ¿sí? Prosperó en breve. Lo conocí por un problema que yo tuve y sabía de su historia pasada y hoy está en servicio al Señor y prosperó en breve. Y hoy está pues siendo un instrumento que yo bendigo para un proyecto ministerial pues que no tendríamos cómo, así de sencillo, ¿no? Ahora, él de pronto ve esto porque es una persona que sigue las predicaciones y todo esto. Te digo, si no eres tú, puede ser otro. Así que tranquilito también, ¿sí?
Porque aquí la cosa que hace la diferencia es el brazo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te va a hacer a ti respetar. Vamos a orar.